Ya. Muy buenas noches, licenciado Orlando Llanes. Mi nombre es Misael Rodríguez, soy estudiante del primero de Bachillerato Internacional. Estoy realizando el video sobre la importancia de las escuelas literarias en la actualidad. A continuación voy a explicar dicho tema, pero me voy a referir específicamente a lo que son 7 escuelas literarias que creo que han tenido mayor trascendencia, a pesar de que todos nos han dejado un legado muy importante para lo que somos nosotros en la actualidad. Primeramente voy a iniciar con la escuela literaria del clasicismo, que creo que es una de las más representativas, que nos ha dejado principalmente legado una frase que se identifica mucho en la actualidad, que es la melodía entre el fondo y la forma. Esto se aplica principalmente a lo que es la pintura, porque actualmente no es como antes, que se hacía una pintura que se la hacía donde trataban de hacer recalcar algo más que otro. En cambio, gracias a esta idea, se busca que tanto el rasgo más mínimo en una pintura tenga la misma importancia que toda la imagen, o sea que todo este conjunto transmita una misma idea. Entonces de ahí viene la gran importancia de esta ideología, de este pensamiento del clasicismo para la actualidad. Sus obras más importantes que nos han dejado un legado a la actualidad puede ser nombradas la Ilíada y la Odisea, que son dos de las obras más importantes, con su escritor Homero, que también es uno de los mayores representantes del clasicismo. Son importantes estas obras, ¿por qué? Porque nos han dejado una idea, o nos han dado actualmente una idea de lo que eran los dioses griegos para ellos. Nos relatan sus diferentes creencias, sus hechos y la existencia de diferentes dioses, que para ellos eran muchos, ya que eran considerados politeístas en esa época. La siguiente escuela literaria de la que hablaré es del medioevo. Esta es una escuela muy importante, creo yo, en el aspecto religioso más que ningún otro, porque nos habla principalmente de lo que son sus religiones. Nos dicen que solo en los aspectos literarios, en su literatura, sus obras, nos hablan principalmente de que existe un único creador, de que Dios es el creador de todo, de que nosotros no hemos creado nada, de que Jesús es su hijo. O sea, varios aspectos en el campo religioso, tiene más profundidad en eso. Creo que su mayor importancia en el aspecto religioso viene a ser lo que es su arte, porque actualmente nosotros podemos ir a ver en las iglesias católicas principalmente imágenes de cómo se considera que es Dios, Jesús y cómo es María. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? En la actualidad nosotros no nos podemos inventar ese tipo de imágenes o ese tipo de arte. Entonces ahí viene el legado importante que nos dejó el medioevo, que aquí se desarrollaron todo ese tipo de artes y que han venido y se han mantenido hasta lo que es la actualidad. Entonces, la importancia que yo creo más conveniente recalcar es su obra más importante, a mi consideración, creo que es el Cantar de Mio Cid. Es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Es uno de los el único poema épico del hablar castellano que ha llegado hasta nosotros en un manuscrito completo. No ha llegado a ningún otro, es el único que poseemos. Entonces ya nos transmiten una idea de cómo eran las hazañas heroicas del medioevo. Especialmente este cantar nos relata sobre Rodrigo Díaz de Vivar, sobre sus diferentes hazañas y movimientos heroicos que él realizaba. Entonces ya nos dan una idea. Entonces eso se ha quedado hasta lo que es la actualidad. Sin esa obra no conoceríamos lo que es el aspecto heroico de ellos. Siguiente obra o siguiente escuela literaria de importancia a mi consideración creo que es el Renacimiento. Primeramente porque aquí se da el desarrollo de lo que es el teatro, que no creo que sea más que la representación por medio de movimientos de una obra literaria. También se da aquí el desarrollo de lo que es la imprenta. Sus obras más importantes, creo que una de las obras más importantes es Romeo y Julieta, con su escritor William Shakespeare. Es una de las más nombradas en la actualidad, principalmente porque es una de las más conocidas, de la que la gente más lee y que se identifica en la actualidad, porque nos habla de una historia de amor en la que Romeo quiere tanto a Julieta, pero lastimosamente Julieta llega a fallecer. Entonces bastante gente se identifica, se siente melancólica, entonces se pone a reflexionar muchas cosas sobre este tipo de obras. Pero en sí la obra más importante que creo que es del Renacimiento es la obra Don Quijote de la Mancha, que después de la Biblia es el libro con más traducciones en todo el mundo. Entonces tiene más importancia este texto, porque
lo han leído en varias partes del mundo, en diferentes idiomas, entonces más gente lo va a entender y va a tener más ideas sobre lo que es esto. Entonces eso es un legado muy importante que nos han dejado. Siguiente escuela literaria creo que es el romanticismo. Nos habla principalmente del sentimiento sobre la razón, predomina principalmente lo que son nuestros sentimientos. Nos basamos en lo que es la inspiración que nos genera la naturaleza. Esto creo que no es un aspecto muy necesario de recalcar, ya que la naturaleza, un paisaje nos genera una tal relajación y nos hace expresar sentimientos, muy buenos sentimientos de nosotros. Principalmente nos pone inspirados para hacer muchas cosas. Uno de los principales representantes tenemos aquí a Víctor Hugo con su obra Los Miserables. Esta obra nos da diferentes aspectos como pueden ser la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad. Entonces bastante gente al leer este tipo de obras que se han mantenido hasta la actualidad va a poder reflexionar, analizarlas, decir yo tengo que ser más solidario, esto pasó. Entonces bastante gente se pone a pensar. Entonces esa es una influencia muy importante que va a tener en la actualidad, aunque lógicamente no se lee tanto como antes lo hacía por lo que se existen las computadoras y todo eso, pero igual la gente que lo lee lo analiza y tiene mucha importancia porque lo puede transmitir contándolo y de muchas otras formas. La siguiente escuela literaria de importancia que he tomado es el realismo. El realismo es muy tiene gran trascendencia porque nos habla de lo que es lo cotidiano, de lo que nosotros comúnmente vivimos a diario. Nos habla del hombre, de sus clases sociales, de su pobreza. Entonces va a ser lo mismo que en la actualidad. Se puede llegar a pensar nosotros mismos, tratar de identificarnos, o sea, leer una de estas obras y nosotros mismos decir identificarnos, estamos en tal clase social. Nosotros podemos decir somos pobres, somos ricos, así un sinnúmero de comparaciones que podemos hacer. Entonces viene más la importancia de nuestro campo del pensamiento, de analizar, de razonar, hacer comparaciones diferentes entre lo que era antes y lo que es ahora. Su obra más importante creo que es Doña Bárbara, que con su escritor Rómulo Gallegos. Este nos habla de una historia que se desarrolló en Venezuela, donde escriben todo lo que son los páramos, las clases sociales, cómo eran en ese entonces en Venezuela. Entonces incluso tiene tan trascendencia, creo que es una de las más importantes en la actualidad, porque incluso porque ha tenido varias editaciones, varias variaciones. Incluso se llegó a hacer una novela en Colombia conocida también con el nombre de Doña Bárbara. Entonces es una importancia tan grande de que no solo por medio de esa obra literaria, sino que alguien que algún representante de novela le haya gustado, entonces esa lo representó a lo que es la actuación. Entonces ahí también viene la importancia de la creación del teatro, que nos ha dejado hasta la actualidad un gran legado. La siguiente escuela literaria importante creo que tenemos que es el modernismo. El modernismo no tiene, digamos, no es tan importantes como las nombradas anteriormente, pero tiene algo que recalca, que nos habla del arte joven, del arte nuevo, de lo que es la libertad de expresión de cada uno. Esto en la actualidad nos transmitiría la idea, o sea, es muy importante porque nos transmitiría la idea de que cada uno tenemos que expresarnos como nosotros queramos. No debemos tener limitación alguna, no debemos dejarnos opacar por otras personas que nos digan lo contrario entre nosotros. Al contrario, nosotros tener nuestra mentalidad positiva y decir que lo podemos lograr. Entonces es una importancia muy grande que tiene, que nos da seguridad a nosotros al momento de haber leído. Una obra importante del modernismo creo que es Azul, de Rubén Darío, donde aquí él nos relata también de su época de esplendor, de lo que a él le gustaba. Él se expresaba de la forma de la que él quería. Entonces personas que hayan leído esta obra literaria también se sentirán identificados y querrán hacerlo a su manera, expresarse como ellos quieran, sin limitaciones, como ya lo he dicho antes. Por último, creo que la última escuela literaria de mayor importancia sería el vanguardismo. Se caracteriza principalmente por dar soluciones a los problemas del hombre. Entonces, ¿a qué nos va a dar gran importancia en la actualidad? Que nos va a hablar sobre, nosotros mismos nos podemos dar nuestras propias soluciones. Leer obras literarias como por ejemplo tenemos 100 años de soledad, si no me equivoco. Es una de las obras más representativas del vanguardismo, en la que nos hablan de lo que es nuestro aspecto político, económico, social. Entonces nosotros vamos a ver en la actualidad nuestros problemas económicos, sociales, políticos, identificarnos con ese tipo de obras
y decir, ah no, esto toca cambiarlo. Entonces podemos dar nuestras propias soluciones actualmente. 100 años de soledad es una de las obras más importantes también porque ha sido traducida en 35 idiomas diferentes y se dice que se ha vendido hasta el momento 30 millones de ejemplares. Entonces es algo muy grande, bastante gente lo va a leer, entonces va a ser muy entendido, entonces va a ser es muy representativo y tiene mucha importancia para lo que es la actualidad. Bueno, esas son las obras literarias que yo considero de mayor importancia, que nos han dejado un gran legado a lo que es la actualidad. Todas las obras o todas las escuelas literarias son de suma importancia en la actualidad, porque si nos damos cuenta, nuestra literatura actual es un conjunto o una recopilación de todas las escuelas literarias que hemos mencionado anteriormente, agrupadas, relacionadas de la mejor manera y expresadas en lo que nosotros somos hoy en día en cuanto a lo que es la literatura. Bueno, muchas gracias, espero que mi video haya sido de su agrado. Gracias.